Bueno, un cordial saludo para todos. Por estos días, uno de los temas que más ha generado controversia es la columna de opinión del doctor Germán Vargas, denominada Llegó la quincena. Y pues obviamente, como ha generado tanta polémica, surge un aspecto importante y es, venga, ¿qué preguntas o qué interrogantes podemos establecer de esta columna? Y creo que un primer interrogante importante por aclarar es, ¿qué es eso de los subsidios de nómina? Digamos que para ser honestos, esta no es una experiencia que hayamos tenido en Colombia. Nosotros no tenemos experiencias como los países, por ejemplo, europeos, que tienen un tema de subsidios de empleo muy fuerte, ¿sí? Nosotros no tenemos esa experiencia, nosotros tenemos unos BEDS, pero obviamente más apuntándole al salario mínimo y no a cualquier persona independientemente de su ingreso. Pero lo que yo creo que hay que precisar es, cuando se habla de subsidio de la nómina, son beneficios como los otorgados, por ejemplo, países como el Canadá. En Canadá, para ser precisos, el Estado canadiense estableció lo siguiente, que aquellas empresas que no despidieran trabajadores durante el COVID-19, el Estado canadiense se encargaba de asumir el 70% de la nómina de las empresas. Es decir, un 30% lo pagan las empresas, el 70% lo paga el Estado. ¿Cuál es el único compromiso que tiene que hacer la empresa con el Estado canadiense? No despedir ningún trabajador. Para ser honestos, si esas políticas o prácticas se quisieran traer a Colombia, pues no tendría ningún inconveniente, porque el Estado estaría subsidiando el pago de la nómina en un porcentaje, ¿sí? Como les cuento, en el caso canadiense es el 70%. Primer escenario. Segunda pregunta que también creo que aquí es importante y ¿es necesaria una reforma laboral en el país? Depende de lo que pensemos como reforma laboral, porque toda la columna de opinión del doctor Vargas Lleras, para ser francos, son reformas que honestamente en el pasado ya se han hecho y que no han generado los efectos que se buscan generar, que es proteger la empresa, proteger el empleo y que los trabajadores no sean despedidos. Es decir, nosotros hemos tenido diferentes reformas. Menciono dos grandes, la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. Estas reformas flexibilizaron. Por ejemplo, apareció el contrato a término fijo como una forma de contratación. En segundo lugar, se bajaron las indemnizaciones en momentos de despido sin justa causa. Es decir, eso es diferente lo que se paga ahora a lo que se pagaba hace 30 años. Por ejemplo, el día pasó de ser de 6 a.m. a 6 p.m. a 6 a.m. a 10 p.m. Por ejemplo, recargos dominicales ya no se pagan con el doble, se pagan con el 75%, ¿sí? Es decir, todas las reformas que se han planteado, por reglas generales que hemos tenido hasta ahora, han generado disminución en los derechos de los trabajadores. Pero hay que ser contundentes y eso lo muestran algunos estudios. Y es que no se puede concluir que ninguna de estas reformas ha generado empleo. Por el contrario, en algunos casos ha generado precarización laboral. Yo sí creo que son necesarias reformas laborales, pero para adecuar nuestro código sustantivo del trabajo a la realidad actual, a las nuevas tecnologías, a lo que se está dando ahora como el trabajo virtual, el trabajo en casa, la consulta virtual, todos estos trabajos que hay por aplicaciones. Creo que todo eso hay que regularlo, armonizarlo en un nuevo marco legal, obviamente protegiendo las garantías propias de los trabajadores, su salario, sus prestaciones sociales, cesantías, etcétera, etcétera. Una tercera pregunta que es clave aquí es, venga, ¿y qué hacemos? ¿Despedimos trabajadores o reducimos salarios? ¿Cuál es, como se dice, la mejor opción? Y voy a decir aquí cosas importantes que es bueno precisar. Algunas empresas están prestando los servicios normalmente y han estado prestando servicios de manera paulatina, ¿sí? Yo creo que en estas empresas que han prestado servicios, pues yo creo que qué reformas deberían presentarse y qué disminución de salario o qué despidos si por el contrario están haciendo sus actividades normales, la empresa está generando ingresos inclusive mayores que en otro momento. El tema complejo es para aquellas empresas que definitivamente están cerradas y que definitivamente estas empresas sí prestan servicios o no los prestan o si lo están prestando de manera limitada. ¿Uno qué podría hacer en este caso?
Pues utilizar las figuras que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que se han venido utilizando. Adelantar vacaciones, suspender contratos de trabajo, ¿sí? Y yo creo que la última opción será el despido. Pero no olviden que cualquier empresa que despida a un trabajador debe tener en cuenta las garantías propias de los trabajadores, como son las indemnizaciones, los fueros de salud, los fueros de maternidad, madre cabeza de familia, etcétera, etcétera. Y también un punto importante es que con la legislación actual y la jurisprudencia actual, cualquier reducción o disminución de salarios requiere autorización del trabajador. Es decir, no se puede hacer de forma unilateral. Y para ser francos, ahí sí hay que mirar cada caso particular, porque lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte de Justicia Laboral en algunos casos, no en la mayoritaria, pero lo ha dicho es que si se protege el empleo, puede haber reducción de salarios. Pero hay que analizarlo, porque también hemos visto en la práctica que empresas que están funcionando, que están actuando sin ninguna limitación, le han disminuido a los trabajadores el salario. Creo que ahí el Ministerio del Trabajo debería actuar. Y finalmente, otra gran pregunta es, venga, eliminamos las primas, las cesantías, entradas de cesantías, subsidios de transporte, dotaciones. Pues voy a decir aspectos importantes. El primero, pues aquella gente que está prestando el servicio, normalmente, por ejemplo, un médico está teniendo el COVID-19, está colocándole el frente a la situación, ¿sí? Yo creo que mal haría un gobierno en esas personas que están prestando el servicio, o por ejemplo, la gente de celaduría o la gente de servicios generales, que le digan que prestan el servicio durante el COVID-19 y que el premio es que le quiten las prestaciones sociales, que le quiten las cesantías, que le quiten los de las cesantías. No tiene ningún sentido. Pero miren lo paradójico. Si son empresas que no están prestando actividades y digamos que le suspendieron a los trabajadores sus contratos de trabajo, pues durante el tiempo de la suspensión la empresa solamente paga salud y pensión por regla general, no paga salarios. Ese tiempo no se tiene en cuenta para prestaciones sociales, ni cesantías, ni intereses. Entonces la pregunta es, si aquellas empresas que no están prestando servicios y ese tiempo no se va a tener en cuenta para cesantías, intracesantías, ni prima de servicios, ¿por qué las van a eliminar? O sea, no tiene mucho sentido. Inclusive también un tema importante, el subsidio de transporte se le paga a aquel que está prestando el servicio. Por ejemplo, si yo hago trabajo en casa o teletrabajo, no tengo subsidio de transporte porque no me desplazo. Entonces, ¿por qué lo vas a eliminar? O la gran pregunta es, ¿se lo vas a eliminar a aquella persona que está prestando servicios el subsidio de transporte? O sea, yo pensaría que no. Y también en el tema de las dotaciones, quiero precisar esto, que es muy importante. Las dotaciones, sí, pues se entregan también en ciertos periodos de tiempo. Pero también aquí hay que precisar algo. No olviden que aquellas empresas que están prestando servicios tienen que tener elementos de protección personal. Yo sé que no son dotaciones, pero por esta época la dificultad, la problemática no son las dotaciones. Son los elementos de protección personal para que la gente preste los servicios. Entonces creo que esto ha generado muchas dudas porque, para ser honestos, estos planteamientos que se han hecho pues no son novedosos, históricamente se han hecho y no han arrojado los resultados que en teoría se esperarían. Muchas gracias.